Ya. Hola. Bueno, Egunon. Soy Victoria Álvarez, responsable del área de construcción en el Centro Territorial de Osalan de Guipúzcoa. Y estoy encantada de introducir esta última mesa de la jornada, en la que vamos a abordar una figura fundamental para la seguridad y la prevención de los riesgos en el trabajo, como es la del recurso preventivo. Una figura que, siendo tan importante, sin embargo, pues suscita bastantes dudas y ciertamente recibimos muchas consultas, y eso pues ha motivado que nos planteemos hacer un manual que sea una guía en la cual clarifiquemos cuestiones pues, que en la normativa no quedan bien definidas. Ese es el manual que presentamos hoy, el Manual del Recurso Preventivo y otras vigilancias de trabajos, en el que pues vamos a tratar de clarificar pues, qué es el recurso preventivo, quién tiene que asignar su presencia, quién puede ser recurso preventivo, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, qué formación debe tener, cómo convive con otras vigilancias, con otras figuras que hacen vigilancia de trabajos, qué particularidades tienen actividades concretas como el sector de la construcción y cómo vamos a documentar todo esto. Como ha dicho Lourdes, este manual lo hemos realizado en colaboración las 4 comunidades autónomas de la cornisa noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, que llevamos años colaborando en el proyecto Cano. Y, fruto de esa colaboración salieron las guías de vigilancia de la salud en el sector pesquero, la primera de 2011, o sea que esto es un marco de colaboración ya de hace muchos años y muy estable. Y contamos para presentar el manual pues, con representantes de los 4 institutos, a quienes agradezco muchísimo su presencia y a quienes voy a presentar, y van a ir explicando pues, todos los contenidos recogidos en esta guía, que esperamos que os sea de utilidad. Tenemos a Ángel López Álvarez, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, técnico superior en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades y funcionario del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, el ISGA, desde 2008. Actualmente jefe del centro de ISGA en Orense. También de Galicia tenemos a Héctor González Novoa, es arquitecto, también técnico superior en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades. Trabaja, no sé si debería decir que trabajas hace 35 años en prevención de riesgos laborales, que vas a parecer muy mayor, pero bueno. Y actualmente es jefe del área técnica de seguridad del trabajo e higiene industrial de ISGA Orense. Desde el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales interviene Javier Benito. Javier es ingeniero técnico de minas, también con más de 25 años de experiencia como técnico superior de prevención de riesgos laborales, y que actualmente está trabajando en el área de seguridad en el trabajo del Instituto Asturiano, pues con funciones de asesoramiento, de colaboración con las autoridades. Uy, que se me va esto. Y pues un poco las mismas que hacemos el personal técnico de Osalan. Y como representante del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo está Fernando Javier Rodríguez Puertas. Fernando, ingeniero técnico industrial de estructuras e instalaciones industriales, ingeniero industrial en gestión y organización industrial y técnico superior en prevención de riesgos laborales, y tiene pues, ya una larga trayectoria en la función pública con puestos de gran responsabilidad en el Gobierno de Cantabria y actualmente jefe de servicio de seguridad, higiene y ergonomía en el ICASAT. Y por parte de Osalan tenemos a Sandra Gómez Cavea. Sandra ha acogido con entusiasmo el testigo de Alberto Alonso Vivar, que por supuesto le recordamos con todo afecto. Y Sandra es ingeniera de minas y energía y técnica de prevención de riesgos laborales, y ya con una trayectoria también en prevención de riesgos laborales, primero en la empresa privada, en el servicio de prevención ajeno, y posteriormente pues, en Osalan, donde está adscrita al área de construcción. Voy a dar paso a los compañeros y la compañera, y os van a ir contando, pues empezará Ángel, que nos va a definir qué es el recurso preventivo, quién puede desempeñar este papel y qué capacitación debe tener. A continuación, Javier nos explicará cuándo es preceptiva la presencia del recurso preventivo y quién debe asignarlo en distintas situaciones. Luego, Fernando abordará las especificidades en las obras de construcción y cómo convive esta figura con otras figuras de vigilancia de trabajos. Después, Sandra nos comentará las funciones del recurso preventivo y cuál debe ser la documentación para plasmar pues, su nombramiento, sus funciones y demás. Y, finalmente, Héctor
nos va a presentar un formato de ficha bueno, que recomendamos pues, para recoger toda la información que debe facilitar la empresa el recurso preventivo, tanto en aspectos generales como en una actividad o en algunas actividades específicas. Y sin más, Ángel, pues cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer mucho la invitación de Osalan para participar en esta jornada. Bueno, como veis... vale, perdón. Como veis, no queríamos dejar de hacer un pequeño recuerdo también, aunque ya se habló al principio de la jornada y en la mesa anterior, a Alberto, que ha sido parte importante de nuestro grupo y bueno, no queríamos dejarlo de mencionarlo en la presentación. Estamos encantados de que esté Sandra con nosotros, pero bueno, no podemos dejar de recordar a Alberto. Bueno, un poco, pues, bueno, aquí recogemos un poquito lo que pone en el índice del manual, que es en principio lo que pretendemos recoger. Pues como sabéis, en el año 2000, finales de 2003, hubo una ley, la 54/2003, que modificó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apareció allí un artículo 32 bis que decía no sé qué, de presencia de alguien allí para hacer no sé qué cosas y tal. Y después una transitoria, si no sé qué gaitas, que en la construcción pues parece que somos distintos y cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego, pues posteriormente, a principios del 2004, salió la 171/2004 de coordinación de actividades empresariales. En el 2006 se modificó el reglamento del servicio de prevención y con toda esa miscelánea, pues apareció una cosa que es lo que vulgarmente llamamos recurso preventivo. Pero bueno, nosotros lo que decimos es que realmente recurso preventivo como tal, legalmente no existe esa figura, no se ha creado una figura que se llame recurso preventivo. Todo el mundo, cuando hablamos de recurso preventivo, entendemos de lo que estamos hablando, pero legalmente no existe una definición como tal, ¿vale? ¿Qué es lo que consideramos habitualmente recurso preventivo? Pues una persona, lo que nos dice el 22 bis es que hay una persona, un término que es alguien que el empresario podrá asignar la presencia cuando se den una serie de circunstancias para que vigile cómo se llevan a cabo una serie de trabajos, ¿vale? Y esa figura, esa persona, es lo que nosotros habitualmente todos entendemos en prevención como recurso preventivo, ¿vale? Pero recurso preventivo, si cogéis, por ejemplo, la guía del amianto, pues veréis que ha habido una modificación en la última guía del Instituto de Amianto y antes pues entendíamos que el recurso preventivo tenía que estar cuando se hacía un trabajo con amianto y ahora dice, no, es que eso de que ha habido recursos preventivos son los recursos de prevención que tiene la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una terminología un poquito ambigua y por eso, pues un poco lo que intentamos es recopilar toda esa normativa que está dispersa iréis viendo en la jornada, como os vamos contando, saltamos de un artículo a otro, de una legislación a otra, para intentar sintetizar todo lo que nosotros entendemos que es recurso preventivo y cuándo se debe utilizar. Y además intentamos dar en el manual una pequeña idea, unas pequeñas fichas de cómo debía llevar a cabo su trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, según el artículo, o sea, si ahora me paso a explicaros un poco quién puede ser, pues según el artículo 32 bis, pues en principio, pues parece que es uno o más trabajadores designados de la empresa, entendiendo por tales modalidad preventiva, es decir, la empresa puede llevar la prevención a través de el propio empresario en ciertas actividades, trabajadores designados, servicio de prevención propio y servicio ajeno, ¿vale? Pues lo que dice el 32 bis es que puede ser cualquiera de esas figuras, es decir, trabajador designado, uno más miembro de los servicios de prevención propios de la empresa o uno de los más miembros del servicio de prevención ajeno a la empresa. Pero claro, nosotros cuando vamos a visitar obras, raramente vemos algo de eso. Lo que vemos es, bueno, es un término que también, es un guiño que también le hemos hecho a Alberto, que fue el no obstante, ¿vale?
vemos lo que pone el punto 4 del artículo 32 bis, dice, no obstante, el empresario podrá asignar la presencia a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser designados, reúnan conocimientos, cualificación y experiencia necesarios para las actividades a procesos a vigilar y cuenten con formación preventiva al menos de nivel básico. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros nos encontramos habitualmente, creo que todos los que estamos aquí estamos en la prevención, pues es al no obstante. ¿Vale? No nos encontramos al tal. Bien, puede ser buena cosa o mala cosa. ¿Vale? Si cogéis la guía de construcción, por ejemplo, veréis que dice que, bueno, pues el no obstante está muy bien, porque es que la prevención está integrada dentro de la empresa y por eso es un trabajador el que puede llevarla. ¿Vale? Bueno, sin embargo, la construcción, pues ya os explicará Fernando que, bueno, tiene sus idiosincrasias y tampoco nos parece, a lo mejor, el más adecuado. ¿Vale? En cuanto a la formación, ¿qué formación debe tener? Pues no la concreta exactamente, ¿vale? Pero dice que tiene que tener capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios, ser suficientes en números y, claro, si es un trabajador designado o miembro del servicio de prevención propio o del servicio de prevención ajena, pues tendrá que tener la formación correspondiente a las funciones que vaya a hacer como tal, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, para ser miembro del servicio de prevención ajeno tiene que ser técnico superior en prevención, pues será un técnico superior de prevención, ¿vale? El que nos va a definir la formación que tiene que tener, las funciones que realiza habitualmente, no la de recurso preventivo, ¿vale? Y, sin embargo, cuando estamos hablando del no obstante, ¿vale?, de la persona que es un trabajador de la empresa, pues tiene que tener como mínimo el nivel básico. Pero, claro, nivel básico, ¿cuál? Sabéis que hay 30 y 50 horas en normal, pero en construcción, pues el convenio define que tiene que tener 60 y en el metal, pues depende de si trabaja para construcción o no trabaja para construcción, ¿vale? Y a expensas de lo que digan, pues algún otro convenio que pueda salir más adelante, ¿vale? Bueno, un poco pues tendrá que tener como mínimo la formación que se exija en el convenio como curso básico en el convenio que le resulte de aplicación a la actividad que está desarrollando ese trabajador. ¿Es suficiente esa formación? Pues a lo mejor... bueno, y me olvidaba de una cosa, simplemente que en el 171/2004 de coordinación de actividades empresariales no estamos hablando de cuando se hacen actividades de riesgo, ¿vale? Estamos hablando de coordinación de actividades empresariales. O sea, puede ser que esa coordinación emane de que hay una concurrencia, por ejemplo, y una de las figuras que se permite que se utilice es el trabajador designado. Entonces, el recurso preventivo como medio de coordinación. Entonces, esa persona en el 171 recoge que como mínimo tiene que tener nivel intermedio, ¿vale? Entonces, si va a hacer esa función de coordinación, no bastaría con que tuviese un curso básico de prevención. Además de esa formación inicial, entendemos que podría necesitar una formación concreta, no ya preventiva, sino de la tarea que se va a llevar a cabo. Es decir, si nosotros vamos a hacer una tarea en concreto, el trabajador tendrá que conocer si va a controlar un método de trabajo porque, por ejemplo, estamos haciendo una actividad de riesgo y es necesaria su presencia porque es una actividad, pues, yo qué sé, de trabajo en altura, a mucha altura, es decir, de riesgo especial de caída de altura, porque si no, no sería necesario que estuviese un recurso preventivo, y hay que controlar que se hace un procedimiento de trabajo en concreto, evidentemente tendremos que formarlo en ese procedimiento de trabajo. Tendrá que saber aquello que es lo que queremos que controle, ¿vale? En el sector de construcción, pues hay ciertas peculiaridades, como por ejemplo que el recurso preventivo pasa a ser del contratista, no de la persona que, en general, el recurso preventivo es de la persona que genera el riesgo, nos lo explicará un poco cómo funciona Javier después,
Y después Fernando nos va a hablar más en el sector de la construcción. Pero hay una pequeña pero fundamental diferencia, y es que en un caso el recurso preventivo es de la empresa que ejecuta, ¿vale?, que es la que genera el riesgo, y en principio parece lógico pensar que esa persona pues está habituada a ese tipo de tareas, ¿vale?, y conoce cómo se deben hacer y conoce los procedimientos, porque lo ha formado su empresa, ¿vale? Pero ahora resulta que en construcción es del contratista. Y entonces, el del contratista, que el contratista llama a una empresa especializada para hacer un trabajo en concreto, porque es un especialista, porque es complicado. Y entonces un señor con un curso básico, que tiene toda la voluntad del mundo, no digo que no, pero tiene toda la voluntad del mundo, pero a ver, ¿qué sabe él de un proceso que ni siquiera realiza su empresa habitualmente, sino que lo subcontrata, porque es muy difícil de llevarlo a cabo y necesita una cierta precisión? Pues va a ser el que controle si se lleva a cabo ese trabajo correctamente y, si ve alguna deficiencia, informe y proponga mejoras. ¿Eso nos vale con curso básico? Bueno, ahí lo dejo. Nosotros no pretendemos que en esta jornada os sepáis todo, ¿vale? Entonces, vamos a daros unas pinceladas y aquí tenéis un poco pues, lo que abordamos, ¿vale? Tenéis tiene un índice que es quién es, cuándo se perceptiva su presencia, quién lo deberá nombrar, aspectos relacionados con la designación como recurso preventivo. Otro tema que es muy polémico y es, ¿y puede hacer algo más o no? ¿O puede hacer otra función aparte de ser recurso preventivo? Pues lo abordamos en uno de los capítulos. Como os decía, también la capacidad y formación preventiva del recurso, sus funciones y facultades, documentación y registro, responsabilidades, y luego tenemos una serie de anexos que, porque sean anexos, no quiere decir que no sean importantes, para nosotros algunos de ellos son bastante. Bueno, listado el anexo 1, os lo vamos a explicar después, pero para nosotros es muy importante. Hemos hecho un trabajo de síntesis ahí que luego os explicarán, que es fabuloso desde mi punto de vista. Y luego, bueno, pues una serie de modelos, ¿vale? Y una serie de fichas de condiciones a aplicar a todas las situaciones que requieran presencia de recursos preventivos, es decir, una ficha genérica y luego una ficha aplicada a un proceso en concreto, ¿vale? Y luego, pues un pequeño anexo informativo, ¿vale? Y bueno, no obstante que tengo mucho más que decir, voy a dejar pasar a mis compañeros. Fernando. Hola, buenos días a todos. La parte que me corresponde a mí intentar desarrollar un poquitín, o sea, sucintamente, sería la parte de cuándo es perceptiva la presencia de un recurso preventivo. Como ya he estado introduciendo Ángel, bueno, el tema del recurso preventivo, la figura del recurso preventivo, pues ya viene reflejado tanto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención Globales como en el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención. Eso de forma general. De forma específica, pues aparecerá en el anexo 2 del Real Decreto 1627 de obra de construcción. Luego también, como os comentaba Ángel, pues hemos sintetizado toda esta normativa pues en el anexo 1, que vais a ver en la ficha que estamos presentando y que tendréis incluido en el manual. Precisamente, ¿cuándo es perceptiva la presencia? Existen tres supuestos, sobre todo hablo de carácter general. La parte específica de construcción va a desarrollar mejor mi compañero Fernando. Tenemos un primer caso en los cuales los riesgos pueden verse agravados o modificados durante el proceso, ante actividades que estamos realizando, sobre todo por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas y que hagan preciso control, como os pongo ahí, de la correcta aplicación del método de trabajo. Todo ello da justificado por la Ley 54/2003 en su exposición de motivos. Por tanto, para la aplicación parece una cosa de perogrullo, pero bueno, que realmente es decir que para que este supuesto se lleve a cabo es que se den tres situaciones: que exista una concurrencia simultánea o sucesiva de actividades, por tanto, de varias empresas que coincidan en el espacio y en el tiempo, posibilidad que esos riesgos que ocasionan esas actividades agraven o modifiquen esa dicha concurrencia y, sobre todo, que la tercera situación sería necesidad de que se controle pues que los métodos de trabajo sean
realmente sean aplicables. ¿Dónde se registrará o dónde tiene que identificarse identificar esos riesgos que pueden ser agravarse o pueden modificarse? La evaluación de riesgos, bien sea la inicial o la sucesiva. Un segundo caso, supuesto, es cuando se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Aquí existen varias situaciones en las cuales determinamos, por ejemplo, trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura, sobre todo por sus características de la actividad que vamos a desarrollar, los procedimientos explicados e incluso el propio entorno. Ejemplos de estos trabajos a alturas superiores a 6 metros, trabajos de armado de andamios o de red de seguridad, e incluso trabajos que, aunque sean menores de 6 metros, la única defensa que tiene el trabajador es la utilización de un equipo de protección individual. Incluso trabajos de acceso y posicionamiento de trabajadores por mediación de cuerdas. Esos serían más o menos ejemplos de trabajos de riesgos especialmente graves de altura, de caída de altura. Pero claro, el legislador hemos detectado que este término, trabajos con riesgos especialmente graves de caídas de altura, parece que no engloba a los trabajos de caída de altura, en el caso a 2,5 metros. ¿Y qué pasa? Que entonces no, el legislador parece ser que lo deja en claro, no habla de... Porque si fuera en forma general, hablaría más de caídas de altura, cogería todo. Pero claro, eso no consideramos el hecho de que una caída de un trabajo o actividad de una altura inferior no tenga un riesgo preventivo, sino si en ese momento la actividad que estamos realizando conlleva que existe la concurrencia de actividades que modifican o amplían o agravan los riesgos de ese trabajo, ya vamos directamente al caso anterior, es decir, la necesidad de tener un recurso preventivo. O sea que muchas veces lo he dejado muy vago. Riesgo de trabajo de soportamiento o hundimiento. El tema también de actividades que utilizan máquinas en los cuales que carecen de declaración de conformidad porque en el momento de su comercialización no era de obligado cumplimiento. O máquinas cuya normativa de organización de las mismas requiere que estén certificadas por un organismo certificador. Incluso, el reglamento es cuando la protección del trabajador incluso no esté suficientemente garantizada, porque no se han realizado todas las medidas, o sea, no obstante haberse adoptado todas las medidas de prevención adecuadas. Otro ejemplo sería, por supuesto, trabajos en espacios confinados. Entendemos que un espacio confinado es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y con una ventilación natural desfavorable que puede ocasionar la acumulación de contaminantes tóxicos inflamables y que hacen con una atmósfera deficiente en el oxígeno y, por tanto, no es un espacio concebido para una permanencia continuada por parte de los trabajadores. Un quinto criterio de situación, serán trabajos con riesgo de ahogamiento por inversión. Aquí tenemos que hacer una distinción con los trabajos sin inversión con equipo subacuático, como trabajos de ahogamiento por inversión serán los realizados en las cercanías de superficies con agua o por encima del nivel del agua. Es decir, estamos haciendo una obra al lado de un dique, al lado de un puerto deportivo, un puerto que podemos conllevar que podamos caer en el agua. Eso sería riesgo de ahogamiento por inversión. Al contrario que trabajos de inversión con equipo subacuático, que tiene su propia reglamentación, y en los cuales establece la existencia de una figura, vamos a decir, equivalente a un recurso preventivo, hace las mismas funciones, pero tiene otros nombres. Yo puedo poner el ejemplo de los accidentes que hemos tenido en Asturias antes de verano, tema de buceadores con recogida del ocle, las algas, y existe la figura dentro del barco en estas operaciones de un llamado jefe de inmersión, que realmente realiza las mismas funciones, pero no se llama recurso preventivo. Otra cosa que hemos notado a lo largo de la revisión de la documentación es que el Real Decreto 39/97, como pongo ahí tanto en su articulado como en las disposiciones adicionales 11ª y 12ª, utiliza el anexo 1 de actividades peligrosas, sobre todo para determinar la modalidad preventiva de la empresa, que se habla de todas las auditorías o que sean considerados esos trabajos a efectos de coordinación peligrosos, a efectos de coordinación empresarial o a efectos de sanciones graves para ISOs. Pero nunca vais a ver en ningún apartado recoge que las actividades relacionadas con el dicho anexo 1
han de contar obligatoriamente con un recurso preventivo. Un tercer supuesto es cuando la presencia es requerida por inspección de trabajo. Aquí también puede ser el caso de que lo puedes exigir en inspección de trabajo en caso de actividades esporádicas o adicionales, donde en los cuales se puede observar que no exista un control absoluto de todos los riesgos. Como ponemos allí, de todas formas, el recurso preventivo no hay que tomarse como una medida alternativa de forma permanente, que evite que la obligación empresarial que el empresario tome todas las medidas preventivas de prevención y protección que sean adecuadas en cada caso. Por otra parte, todo esto viene reflejado en un criterio técnico de inspección de trabajo, como es el 83/2010, en los cuales también dice que se puede requerir en la presencia de recursos preventivos por las características de los trabajadores o bien por la falta de su experiencia en el puesto de trabajo hagan que los riesgos específicos al desarrollar por estos trabajadores sean agravados y poner en peligro su vida, incluso la vida de terceros. ¿Quién debe nombrar un recurso preventivo? Vamos a ver, lo más habitual en un centro de trabajo, esto es una sola empresa, entonces esta empresa va a ser la que nombre el recurso preventivo. Una empresa, un recurso preventivo. ¿Qué pasa cuando varias empresas concurren en un centro de trabajo? Entonces ahí estamos hablando de un supuesto de actividades, de coordinación de actividades que vendrán recogidas en el Real Decreto 171/2004. También debemos dejar claro que cualquiera que sea la relación que exista entre estas empresas concurrentes, bien sea porque sea una simple coincidencia en el espacio físico o porque exista una existencia de relaciones jurídicas, contractuales entre las distintas empresas, el apartado 9 del artículo 22 bis del Real Decreto 3997 entiende que aquella empresa cuya actividad modifica o agrava el riesgo de las demás empresas es la obligada a cumplir con la obligación de contar con la presencia de un recurso preventivo. Puede ser, hablando muy también de esto, puede ser que exista otra empresa, voy a hablar de contratista y subcontratista, pero bueno, no me voy a referirme a construcción, sino vamos a ver cuando tengan relación de actividades, otro tipo de actividades empresariales. A veces que el subcontratista es el que genera ese riesgo y no el contratista. Entonces, sería el subcontratista el que tiene que aportar el recurso preventivo. Eso no implica que el contratista, según el artículo 24.3 de la Ley de Prevención, deje el deber de vigilancia o incluso los deberes que tiene con respecto a esa empresa subcontratista. O sea, que no simplemente porque su contratista genera el riesgo y el contratista no, el contratista se desentienda. En este caso, ¿quién debe nombrar un recurso preventivo cuando existen actividades concurrentes de forma sucesiva? Más que explicar un pequeño ejemplo. Decimos, cuando una empresa A realiza una actividad concurrente de forma sucesiva que puede unificar los riesgos presentes dentro del trabajo y que afecta a otra empresa B que va a entrar a trabajar después, la obligación de nombrar al recurso preventivo recae sobre la empresa B. Y usted dice, ¿por qué? Dice, bueno, ¿por qué? Porque va a ser esta la que va a tener que controlar sus métodos de trabajo que van a ser porque son modificados por la actividad anterior a la suya. Claro, ¿esto qué implica? Que haya un intercambio de información y que se impliquen todos los medios de coordinación necesarios, siempre y cuando no existan otras situaciones en las cuales que motiven la presencia de un recurso preventivo por parte de la empresa. Os ponemos, por ejemplo, el uso de productos químicos o sustancias, el uso de productos químicos, plaguicidas, por parte de una empresa A que afecta a trabajadores de esta empresa B que entrarán después. Es decir, yo origino unos riesgos, entonces la empresa B que entra, pues va modificando su forma de trabajar de acuerdo a lo anterior. Por último, también tenemos actividades concurrentes de forma simultánea. O sea, tenemos varias empresas que realizan actividades de forma simultánea, mismo espacio, entonces cuyos riesgos pueden modificar o agravarse mutuamente por realización de las actividades que están realizando. Y necesario que los métodos de trabajo requieren que se controlen de forma simultánea. Entonces, la obligación
de la presencia de un recurso preventivo recae sobre todas y cada una de las empresas que realizan estas operaciones, los cuales va a haber que deben colaborar entre sí los recursos preventivos y bien sean entre propios, incluso ajenos. Pensamos, por ejemplo, en el uso de productos químicos, sustancias, de una empresa que realiza trabajos en otra empresa química. Este sería, por ejemplo, lo que comentaba Ángel, sería la ficha, aunque la ficha que veáis en el manual tiene otro formato, este sería más o menos el borrador nuestro, en el cual vais viendo, vaya, oh, Dios, vais viendo un poquitín más o menos cómo está derivadas de la Ley de Prevención Laborales, los tres primeros supuestos, más luego los derivadas de la 3997, con los trabajos de especial peligrosidad. Lo que comentará mi compañero Fernando ahora es la parte de construcción derivada del anexo 2, más luego comentaremos un poquitín las otras vigilancias de los trabajos. El libro, con esto intentamos resumir y dejarlo todo bien claro, en sentido de concentrarlo todo en un vistazo, determinar pues, la posibilidad de que dé lugar a la presencia del recurso preventivo en el mismo formato. Y esto, mira, ahí tenéis el formato que tenéis en el manual. Y entonces con esto sería lo último. No obstante, venga, gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Osaron, por la invitación. Una pequeña introducción que siempre comienzo los cursos que damos allí en el instituto. En el año 2000 yo entré a trabajar en el Gobierno de Cantabria. En el 2001 empecé a dirigir el Servicio de Prevención del Gobierno de Cantabria. 11.000 empleados, excepto los de salud. Año 2001, por supuesto, ni una sola evaluación de riesgos, ni un puesto evaluado. El Comité de Seguridad y Salud era para discutir otras cosas sindicales, no la prevención. Y 25 años después dirijo el servicio que investiga los accidentes laborales de toda Cantabria, al otro lado de la barrera. Los informes, cuando los terminamos, pues sabemos, yo de lo del visto bueno final, y sé que lo escrito allí acaba en la Inspección de Trabajo, en la Dirección General de Trabajo, en el juzgado de instrucción correspondiente y dentro de 3 años en el juzgado de lo social para discutir un recargo de prestaciones. Y esta es la realidad. Esto lo quiero unir con lo que Aitor, me parece que antes, el deseo que decía que quiero que cambie, ¿no? Yo soy absolutamente pesimista, ¿no? en lo que pedías. Por ser realista, por ya a estas alturas de la vida no engañar a nadie. Y decía que en aquel año 2000 había siempre lo comento, un magistrado, César Tolosa, que era el presidente de la Sala de lo Contencioso en Cantabria, ahora está en el Tribunal Constitucional. Le dio por escribir mucho de prevención en el año 2000. Vio un filón que nadie había escrito y él escribía. Y cuando yo era un pipiolo todavía en esto, ibas a aquellas charlas y decía, no, la prevención no puede ser formal, no puede ser de papelitos, tiene que ser efectiva. Decías, pues es verdad, es verdad. Y con los años te das cuenta que muy bien, mientras no tengas un problema. Como tengas un problema, todo lo eficiente se cae hasta que un fiscal te dice, pero usted no tenía lo que dice aquí esto, ¿no? Entonces, este libro va de lo primero, va de lo formal. Va de lo formal porque bastante es el tener que hacer algo eficiente, preventivamente hablando. Aquí antes se habló de trabajos en vías, pero la prevención es tan amplia como la propia humanidad, ¿no? Es difícil abarcarlo todo. Y este libro intenta poner negro sobre blanco lo que dice la norma preventiva sobre el recurso preventivo. O sea que si tienes que cumplir algo, por lo menos que esté claro. Y este concepto no lo está en absoluto, ¿no? Parece que estaba hecho deprisa, corriendo y tarde. Y sobre si va a mejorar todo esto, la directora de Osalan lo sabrá mejor, cuando el Instituto Nacional dijo buscamos voluntarios para modificar la ley de prevención, creo que fue hace un año o una cosa así. A mi directora le dije yo tengo aquí todo esto. Y cuando me dijo no,
la perspectiva de género, el cambio climático y no sé qué más, eran 3 ejes. Y dije yo, me borro, no, déjalo. Habrá gente que sepa mucho más que yo sobre eso, ¿no? Por todo lo que hay que cambiar. Pero es lo que hay, son las reglas de juego y este libro va de eso. Hemos intentado condensar todo, analizar todo, ver todas las sentencias que había, toda la documentación escrita, el criterio de la inspección de trabajo, que tiene algunos fallos, la norma que está equivocada en algunos casos, ahora lo vamos a ver, y escribirlo para que todo el mundo pueda saber lo que tiene que aplicar. Vamos a ver, sobre todo en el mundo de la construcción, que es cuando la matan, cómo el recurso preventivo tiene que estar, pero quizá no sea la panacea desde el punto de vista de evitar riesgos. Entonces, este resumen que ha introducido Javier lo hemos articulado de esta manera. En la columna izquierda están los 3 casos de la ley, el apartado A, el B y el C. En la columna de la derecha está lo que dice el Real Decreto de los servicios de prevención, cuándo deben de aplicarse, que es lo que ha comentado Javier, y aquí ya el Real Decreto 1627, el anexo 2 de los trabajos especiales, es decir, lo que dice la ley en el apartado B, cuando reglamentariamente se determina que tiene que estar. O sea que esta es como la clave de todo el libro. En el libro resolvemos todas las dudas. ¿Y puede trabajar el recurso preventivo mientras vigila? Bueno, pues eso en la página 30 creo que lo pone. Y a la derecha del todo, pues otras vigilancias de trabajo, donde hablamos que el propio Real Decreto, ahora lo desarrollaré más, el propio Real Decreto de Servicios de Prevención, dice que puede haber otras figuras, claro que puede haber, claro que las hay. Podemos pensar en un túnel, con trabajos de minería, por tanto, con unas líneas eléctricas, en una obra de construcción, donde además hay unos paneles con fibrocemento. Claro que hay otras figuras que lo desarrolla su propia normativa. Pues el propio Real Decreto el Real Decreto 39 indica que, aparte del recurso preventivo, tiene que haber unas figuras que tienen unas características muy concretas. Y aquí, bueno, indicamos que los que tienen asterisco, todos los que tienen figuras concretas de vigilancia, de otros tipos de vigilancia, habrá que ver si vienen también relacionados en el anexo 2 del Real Decreto de Obras. En ese caso quiere decir que ha de coexistir el recurso preventivo con esas figuras especiales. Bueno, después de este largo circunloquio, pues la primera trampa, ¿no?, de la norma. Esto se hizo pues, cuando se modificó la Ley de Prevención y el Real Decreto 1627. Entonces, el recurso preventivo pues, lo diseñaron muy bien para el mundo real, una empresa que trabaja entre 4 paredes donde su día a día no cambia, pero la obra de construcción. Entonces se dieron cuenta que en el Real Decreto de Obras de Construcción no dice en ningún sitio quién tiene que nombrar el recurso preventivo. Y es el Real Decreto de Obras de Construcción. En ningún sitio. ¿Dónde se dice? Se dice claramente en la disposición adicional 14ª de la ley. O sea, tenemos que ir a una disposición 14ª de la ley para ver dónde dice que se ha de nombrar, quién lo ha de nombrar en el sector de la construcción. ¿Y quién es? Pues dice literalmente, la presencia de recursos se aplicará a cada contratista. Entonces ya dice, ¿y qué es el contratista? Pues me puedo ir al Real Decreto de Obras o a la Ley de Subcontratación, donde claramente todos sabemos que el contratista en el mundo de las obras es el que asume una parte de la obra con el promotor. Entonces, vemos aquí que lo que hemos visto antes, el caso general, el que nombra el recurso preventivo es el que genera el riesgo, es el que lo conoce, es el que lo sabe. Y puede haber el caso en una gran obra, no hace falta que sea una contratista a nivel nacional, una obra de una constructora regional, donde a lo mejor una obra de 50 millones de euros y donde a lo mejor hay que hacer una parte muy abajo de la obra, una soldadura en un puerto, en una corriente, con unos pilotes determinados, con un sistema de soldadura, no sé qué. Y el de ese riesgo, ¿quién sabe? ¿El contratista o sabe al que tengo allí soldando? Bueno, pues el recurso preventivo lo tiene que nombrar el de arriba, el contratista. Y esta es quizá la primera anomalía en el mundo de la construcción. ¿Qué pasa con los subcontratistas? No hay absolutamente ninguna referencia, ninguna de la norma que toca este manual que diga que tengan que nombrar recurso preventivo. ¿No se nombran? Sí, se nombran otras figuras. Pero recurso preventivo como tal no se le debería de llamar, porque el recurso preventivo, que no existe en la legislación, sino que, como vemos, es una definición de una asignación de personas y de recursos, a esos subcontratistas no se dice en ningún momento que tenga que haber. Puede haberlo, sí, contractualmente, evidentemente, para que la parte ya no sea formal, sino que sea efectiva. Al subcontratista le digo, ponme a alguien que controle esto y que lo vigile. Ya, después la coordinación ya es otra. ¿Quiso decir eso el legislador? No lo sabemos, pero es lo que hay. ¿Qué refuerza la anterior afirmación? Pues que la norma dice que el plan de seguridad y salud es el que determina cómo tienen que estar esos recursos preventivos. ¿Y quién hace el plan? Pues ya lo sabemos que lo hace el contratista.
Una cosa que vemos mucho, el recurso preventivo tiene que vigilar únicamente las medidas que determine el plan para él, para ese recurso, para ese tajo, para eso, no esos recursos preventivos universales. ¿Quién es el recurso preventivo? Yo. ¿Y qué tiene que vigilar? No, el plan. ¿Qué plan? Esto, 1000 páginas. ¿Y qué obra? Toda. ¿Desde cuándo? Desde la mañana a la noche. Eso no, evidentemente no es la figura. Después, en el libro, pues varias figuras que pueden cambiar según lo que hagan, como el promotor. El promotor que realice directamente una parte de la obra, por la ley de su contratación, se convierte automáticamente en promotor contratista. Por lo tanto, al ser contratista, a él le correspondería legalmente, otra cosa es que funcionalmente no sabemos cómo funciona, pero legalmente le tocaría el nombramiento del recurso preventivo. A un trabajador autónomo con trabajadores a su cargo que contrate directamente con promotor también se convierte en contratista. Y esta, que es una figura pues bueno, muy rara, difícil de encontrar, una UTE que contrate, bueno, siempre todas las UTEs contratan directamente con el promotor, pero que ejecute parte de la obra con trabajadores de la UTE, no de las empresas de la UTE, también se podría convertir en contratista y, por lo tanto, tendría que nombrar el recurso preventivo. Y las empresas de la UTE no lo nombran, claro que lo nombran, pero la que dice la norma únicamente al que se refiere es el de arriba. Ya hemos comentado antes, lo he comentado en este resumen, que es el que resume el libro entero, que el Real Decreto 39 habla en el artículo 22 bis 8 que hay una serie de trabajos, concretamente estos 6 tipos de trabajo, entre ellos el trabajo con riesgo eléctrico, que dice que esos trabajos en el mundo de la construcción, cuando se desarrollen estos trabajos con riesgos especiales, tal y como se define en el citado Real Decreto, en el de obras de construcción, tiene que haber figuras específicas preventivas, que no es el recurso preventivo. Y aquí es donde decimos que hemos visto que la ley está mal, porque la ley dice, la disposición adicional 14ª dice, en el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo A, y el párrafo A es el de los riesgos que se ven agravados, no el de los riesgos especiales. O sea que eso está mal. La ley donde dice A tenía que decir B y nadie lo ha corregido en este tiempo. Entonces, como decíamos, en todos esos trabajos, espera que me voy para acá, en todos esos trabajos donde hay unas figuras específicas, cuando tiene el asterisco, tenemos que irnos al anexo 2 del Real Decreto del 1627 y cuando coincidan, aparte de la figura que diga esta normativa, va a coexistir con recurso preventivo. Este sería a lo que me estoy refiriendo, pues una obra con un trabajo con líneas eléctricas. El trabajador cualificado que dice el Real Decreto de riesgo eléctrico y el recurso preventivo coexisten, claro que coexisten. ¿El recurso preventivo es el que va a resolver todo? Probablemente no, y no, claro que no lo hace. El trabajador cualificado tiene mucho que decir. Y después, un caso que también nombra la Ley de Prevención, el apartado B, que dice aquellos casos donde reglamentariamente se determine. Hay un caso donde no se determina claramente, pero es un recurso preventivo. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Al Real Decreto de Amianto. El artículo 10 del Real Decreto de Amianto, cuando comenta que debe de haber una figura que, cuando se prevea que se van a superar los límites de emisiones de amianto, nadie en su sano juicio dice que no se prevé que se puedan superar, todo el mundo evidentemente puede superar porque pueden fallar, ha de nombrarse a una persona para vigilar esos trabajos que supervisará a una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación, la experiencia de estas actividades y formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico. Pues esto es un recurso preventivo, aunque no lo diga, porque es un recurso preventivo, porque es exactamente la definición de toda la legislación que comentamos en el manual, que define qué es, cómo es, qué debe de tener un recurso preventivo. O sea, que puede haber un recurso preventivo que está definido reglamentariamente, pero no con las palabras recurso preventivo, sino con su definición. Y, sin embargo, para acabar de liarla, como yo soy muy crítico con la norma de prevención, no sé si se me nota, pero es lo que toca y hay que aplicarla. A la guía del Real Decreto de obras de trabajos con amianto, en el artículo 11.2L, en donde indica qué es lo que debe de tener un plan de retirada de amianto, habla, en el punto L, de un recurso preventivo.
Pues ese recurso preventivo no es el recurso preventivo del que estamos hablando aquí. La guía, la anterior edición del Instituto, hablaba de qué era el recurso preventivo tal y como viene en el Real Decreto de Servicios de Prevención, y no es ese recurso preventivo. La última versión de la guía ya aclara que el recurso preventivo se refiere a los recursos preventivos de la empresa, las personas, los equipos, los aparatos, la organización, las responsabilidades, y lo dice claramente. Es decir, ha habido un recurso preventivo, como lo que entendemos en este manual, hasta hace 4 años en el mundo del amianto, y desde que la guía ya lo corrigió, se dio cuenta, no es ese recurso preventivo. Y, sin embargo, hay un recurso preventivo en el artículo 10, que no lo define como tal, pero es un recurso preventivo. Y no olvidemos que, esto es para leerse, como decimos, para leerse el manual. El punto 2, en obras de construcción del Real Decreto, donde dice que en obras de construcción hay que nombrar recurso preventivo cuando puede haber exposición a agentes químicos, eso es una obra con amianto, por ejemplo. Es un agente químico, además de que es un cancerígeno, pero es un agente químico. Por lo tanto, en una obra con amianto debe de haber un recurso preventivo del contratista. Y después, el Real Decreto de riesgo con amianto nos habla de ese recurso preventivo que no lo es, y de ese otro recurso preventivo que no lo define como tal, pero lo es. O sea que pueden estar perfectamente los dos. Pero formalmente debería de haber los dos, el del contratista y el del subcontratista, que es el que sabe el del amianto y el que tiene que controlar ese tajo en esa zona. Y si es una retirada de amianto, si no es obra, nos olvidamos del recurso preventivo del contratista y sí que nos quedan los otros dos. ¿Vale? Bueno, pues nada, léanse el libro y, de verdad, todo lo que está ahí escrito, hemos tardado muchos años, la pandemia nos impidió trabajar 3 y medio, está escrito todo lo que está escrito, es una norma que esta norma es antigua, todas estas normas se pergeñaron a principios de los 90, las estamos aplicando en el 2025. Podríamos hablar de un recurso preventivo que tiene que estar seguro, puede estar en una cubierta. Pues si no está en una cubierta antes, difícilmente puede vigilar cómo se hacen los trabajos, pero quizá ahora con un dron es mucho más sencillo estar exento de ese riesgo. Pero en el año 97 pues tenías que estar en la cubierta obligatoriamente, aunque la norma dice que tiene que estar sin riesgo, pero si estás con un EPI, con una barandilla, pues probablemente ya el riesgo no lo hay. Es una figura controvertida, es lo que es, y aquí hemos intentado, como digo, condensarlo. Bueno, nada más. Sandra. Bueno, egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. A ver si soy yo capaz un poco de transmitir, ¿no? No, aquí tengo que pasar, ¿no? Aquí, ahí, más. Aquí, vale. Hablar un poquito de cuáles son las funciones de ese recurso preventivo, ¿no? De esa figura de la que han hablado anteriormente mis compañeros. Claramente yo creo que la función principal de esa figura de recurso preventivo sería la de vigilancia, ¿no? Vigilancia de esas medidas o actividades preventivas que derivan de esa evaluación de riesgos, esos riesgos que hacen necesaria su presencia, en este caso, en una obra de construcción. Me voy a centrar un poquito en esto. Por un lado sería comprobar realmente la eficacia, ¿no?, de esas medidas que están ya previamente planificadas a través del Plan de Seguridad y Salud, en este caso, ¿no?, para una obra de construcción. Sí que es verdad que en otros sectores podríamos hablar de una evaluación de riesgos y su planificación de la actividad preventiva derivada de esta. Y luego, por otro lado, pues eso, dar las indicaciones necesarias, ¿no?, para que estas medidas se lleven a cabo. En caso de que no fuese posible, ¿no?, si detectara que no son estas medidas planteadas previamente, no son eficaces, no son suficientes, presentan deficiencias y demás, pues nada, inmediatamente lo que tendría que hacer sería ir a su responsable, ¿no?, directo, o al mando superior para trasladarle cuál es la situación. Y en este caso sí que sería responsabilidad del empresario, ¿no?, o de la empresa contratista, pues subsanar, corregir estas deficiencias, ya sea a través de una nueva evaluación o añadiendo un anexo al plan de seguridad o lo que crea oportuno. Vale.
creo que ya hemos comentado un poquito antes, ¿no? No se trata de que la presencia de recurso preventivo sea esa figura de vigilante integral de la obra, ¿no? Y es verdad que tenemos un poco metido en la cabeza eso de preguntar por el recurso preventivo de la obra. Llegamos a visitar una obra de construcción y ¿quién es el recurso preventivo? Bueno, pues seguramente si es una obra grande, ¿no?, de gran entidad, habrá más de una figura, habrá más de una persona designada como recurso preventivo. Eso lo valorará, bueno, vendrá indicado en el plan de seguridad y salud de la obra, como hemos dicho, que es la herramienta un poco que nos va a ayudar a determinar de qué manera, o sea, en qué trabajos va a tener que estar presente ese recurso preventivo y de qué manera tiene que llevar a cabo esa vigilancia. Eso por un lado. Es importante también que el recurso preventivo esté un poco diferenciado del resto de trabajadores que vayan a estar presentes en la obra, ¿no? Si esto va a ser un referente de vigilancia de esas medidas, pues habrá que identificarlo pues, a través de diferentes métodos. Pues hay gente que utiliza un casco con un logo específico o un chaleco reflectante con la palabra de recurso preventivo detrás. A veces vemos también incluso un brazalete, ¿no? Es una forma de identificarles fácilmente. Si es verdad que ellos son los encargados de dar un poco las indicaciones cuando ven alguna falta en las medidas preventivas, creemos también que es importante un poco llevar esa cultura preventiva a todos los niveles, ¿no? O sea, si él va a tener que decir al resto de compañeros pues que hagan uso del equipo de protección individual que necesitan o del procedimiento de trabajo preestablecido para llevar a cabo ese trabajo de forma segura, pues el resto de trabajadores también tendrían que tener en cuenta, bueno, cuál es la función de ese recurso preventivo en la obra. Para ello, yo creo que también indicamos aquí, reflejamos que es importante que la empresa contratista dé las herramientas necesarias a esa persona que va a ejercer de recurso preventivo. Es decir, las instrucciones tienen que ser claras, tienen que ser precisas, bueno, aportar la información, las herramientas necesarias. Ese plan de seguridad y salud para la obra que decíamos, que a veces son documentos muy densos, que son genéricos, ¿no?, pues igual no es la forma adecuada de transmitir esa información. Plantarle de repente ahí a una persona pues un documento de 500 páginas, evidentemente esa persona no va a ser capaz de igual de asimilar toda esa información. Entonces, bueno, de ahí sintetizar, ¿no?, simplificar y realmente dar herramientas que sean útiles. Pues eso, a través de un anexo, un procedimiento de trabajo seguro y demás. Más adelante veremos que en el manual también se recogen modelos para registrar este tipo de información, ¿no?, que se le hace entrega a esta persona. Y ¿qué más? Aquí no sé si comentamos alguna cosita más. Sí, aquí esto sería el modelo. Bueno, antes de pasar al modelo, también la normativa nos hace referencia a que tienen que ser suficiente, ¿no?, en número. De ahí también que el plan de seguridad y salud nos determine, pues bueno, si simultáneamente se van a llevar a cabo trabajos que requieran la presencia de un recurso preventivo, evidentemente con un nombramiento no va a ser suficiente. Pues igual nos da el caso que ese mismo día en la obra pues tiene que haber 4 o 5 o los que sean necesarios, ¿no? Y teniendo en cuenta también esto, se debería prever un poquito en qué situaciones esa figura, pues por lo que sea, no va a estar presente en la obra, pues porque ha tenido que salir a hacer otra cosa, una consulta médica. Por eso siempre recomendamos hacer varios nombramientos teniendo en cuenta que posiblemente, ¿no?, pueda pasar que esa persona no esté en el momento concreto presente en la obra. Vale. ¿Qué más cosas? El tema de la presencia en el lugar, ¿no?, en el lugar adecuado. También la normativa nos indica que tiene que ser un lugar seguro para esta persona, tanto para esta persona que vaya a ejercer de recurso preventivo, como para el resto de trabajadores. Y de ahí viene un poquito también esa convivencia con otras figuras de vigilancia, como comentaba Fernando, ¿no?,
para tareas muy concretas que ya cuentan con una normativa específica. Pues eso, en trabajos subterráneos, pues el reglamento de seguridad minera a través de sus ITCs, ¿no? Ahí debería determinar en qué tareas concretas es necesaria la figura de vigilancia, y luego puede coexistir simultáneamente en el interior del túnel también, pues con un recurso preventivo para otros trabajos que se ejecuten en ese mismo momento. Otro ejemplo sería también el de riesgo eléctrico. Ahí habría que darle indicaciones también al recurso preventivo de cuáles son sus funciones exactas, ¿no? Porque ahí entrará también en juego el papel del trabajador cualificado, que es el que vaya a tener que vigilar los trabajos de riesgo eléctrico. Muy importante, sobre todo a la hora de mantener, ¿no?, esas distancias de seguridad o ese perímetro de seguridad. Mismo caso nos encontramos con las retiradas de amianto, donde también tendremos pues eso, ese límite, ¿no?, que no podremos sobrepasar. Ese trabajador, ese recurso preventivo tiene que tener claro hasta dónde puede ejercer esas funciones. De ahí en adelante será la persona designada como recurso preventivo para la retirada de amianto, ¿no?, donde bueno, ya sabrá previamente qué tareas tiene que hacer a través de las definiciones que ya están establecidas en el plan de trabajo para retirada de amianto. Y luego, pues lo que comentaban compañeros, ¿no?, de las obras de tipo ferroviario, donde ya pues, puede coexistir la figura de recurso preventivo pues, con un piloto de vía, por ejemplo, ¿no? Pues si se están haciendo trabajos en proximidad de líneas eléctricas, cerca de una catenaria con tensión, pues bueno, mantener esa coordinación entre ambas figuras es importante. Vale, pues centrándonos un poquito en los modelos, ¿no? Los modelos que vienen aquí presentes en el manual, este sería una forma de llevar a cabo todo ese papeleo, ¿no?, que nos piden, y una forma de justificar que realmente estamos haciendo todo esto. Cómo hacemos la designación y, en este caso, esa persona que está designada como recurso preventivo, qué tareas tiene que revisar, durante qué periodo de tiempo, en qué lugar y demás. Aquí viene un poquito lo que viene establecido ya en el manual. Personas que podrían ser, ¿no?, figuras que podrían ser designadas como recurso preventivo. Aquí vemos diferentes opciones. ¿Cuáles serían sus funciones? ¿A través de qué documentos se planifican estas funciones? Pues ya puede ser la evaluación de riesgos, el plan de seguridad y salud, o incluso el documento de gestión preventiva para una obra, otro tipo de documentos y observaciones del tipo que queramos hacer. Las actividades, operaciones y procesos concretos. Ya decimos que no puede ser genérico para toda la obra. Aquí, realmente asegurarnos de que esa persona cumple con la normativa, con la formación exigible en la normativa vigente, y luego formación adicional que se le pueda dar en materia de prevención, pues lo que se considere necesario, ¿no? El lugar en el que se llevará a cabo la presencia, ya hemos dicho que tiene que ser un lugar seguro, pero desde donde se puedan efectivamente vigilar esas tareas. Periodo temporal. También debiéramos ser un poco precisos. No puede ser desde el inicio hasta el final de la obra. Pues bueno, igual se puede mantener un horario, ¿no? Pues mientras duren los trabajos de retirada de amianto en la obra, pues que ya sabemos que pueden ser máximo 4 horas diarias, pues podríamos establecer incluso un horario. La documentación que se le hace entrega, medios, herramientas. También importante, dejarle claro al recurso preventivo a quién tiene que dirigirse, qué persona sería ese mando superior o persona de referencia a quien trasladarse esas deficiencias o esa necesidad de subsanar lo que hemos visto. Si observa ausencia o falta de adecuación, pues ponerlo en conocimiento del responsable. ¿Cuál sería su ubicación en el centro de trabajo? Esto también importante, no hemos comentado, creo, hasta ahora, ¿no? Deberá permanecer en la zona para vigilar estas tareas mientras duren esas tareas, mientras sea necesaria su presencia. Pero una vez finalizadas esas tareas, nada impide que ese recurso preventivo pueda hacer otro tipo de trabajos en la obra. De hecho, no es exclusivamente figura de recurso preventivo. Es un operario más, a veces, ¿no?, que puede seguir ejerciendo su trabajo una vez finalizado su deber o su misión, función de vigilancia.
aquí. Este sería otro modelo, es un cuadro resumen para llevar un poco el control de modo documental de las actividades que requieren eso, la presencia, la asignación de recurso preventivo. Aquí, pues bueno, lo que ya hemos comentado un poquito antes, ¿no? ¿Cuál sería la actividad de riesgo que determina la presencia de ese recurso? Una localización exacta. Bueno, podríamos poner incluso ejemplos, ¿no? La actividad preventiva a vigilar, las fechas de inicio o de fin, bueno, nombre, identifica el recurso preventivo, evidentemente. ¿Qué responsable sería el que debiera de acudir en caso de detectar deficiencias? Y los medios, documentación y demás de lo que se le hace entrega. Más modelos. Esto sería, en este caso, bueno, la anterior, la que hemos visto, podría ser, pues eso, algo previamente planificado, ¿no? O sea, esto es lo que ya de antemano el recurso preventivo sabe que tiene que vigilar y cómo cumplimentar. Y esto sería para cada tipo de tarea, trabajo que realmente necesita vigilancia, pues una especie de registro, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esa vigilancia? Lo que vemos aquí, ubicación, nombre, documentación, medios que se le entrega, actividades y medidas preventivas planificadas. Esto sería una herramienta para que el recurso preventivo realmente controle, ¿no? Todo eso que se le ha comandado. Y creo que aquí lo importante a destacar sería, bueno, no se le pregunta si se cumple realmente, ¿no? Directamente. Simplemente se pregunta si se incumple, si realmente él es capaz de verificar que algo no se está haciendo bien. Igual es más sencillo ver que algo no se está haciendo bien del todo que decir, no, esto está todo perfecto y se cumple al 100%. Entonces, en caso de que hayan sido necesarias indicaciones, pues en qué tipo de comunicación se ha hecho, respecto a qué, a quién. Y de la misma manera, pues eso, si la eficacia es, bueno, del todo cierta o correcta, es más difícil, ¿no?, que decir si algo es ineficaz por el motivo que sea. Vale, inmediatamente comunicarlo al responsable. Y bueno, esto sería un poquito el tema de los modelos que aparecen en el manual. Y ahora pues le paso la palabra a mi compañero, a Héctor. Gracias, Sandra. A ti. Bueno, buenos días, bo día. La verdad es que, como bien decían mis compañeros, el tema del recurso preventivo pues tiene su aquel y, como bien contó Fernando, tratamos de recopilar un poquito todo. Y yo creo que lo que cierra este círculo son estas fichas que llamamos de información para el recurso preventivo, donde pues bueno, puede ser interesante establecer este tipo de cosas en función de las actividades que tengamos en nuestras empresas para saber exactamente qué tenemos que facilitarle al recurso preventivo. La verdad es que decidimos hacer como dos fichas. Una ficha 0, que sería la ficha básica, que contiene lo básico para elaborar otro tipo de fichas, y luego hemos hecho una ficha 1 sobre espacios confinados, donde ponemos en práctica, pues para un riesgo específico, cómo se podría llevar eso a cabo, ¿no? Y aquí vemos, pues por ejemplo, en la ficha 0, pues que ya la definimos como una ficha básica complementaria de las demás, y empezamos a meter pues una serie de apartados que creemos que son interesantes, ¿no? El primero de ellos son las referencias legales y de interés específicas para aquello de lo que estamos hablando. Lógicamente, en la general, hablamos de la Ley 3195, del Real Decreto y del Real Decreto de Coordinación, y poco más. Luego tenemos un apartado que sería la condición por la que es necesaria la presencia de recursos preventivos, que evidentemente aquí no ponemos nada, porque sería la fichita general que hemos visto con sus columnas y tal, sería preciso para todo eso, pero nosotros luego lo vamos a llevar al caso específico ya en la ficha 1. Bueno, aquí veis una vista general de esa ficha 0, que ahora paso a detallaros un poquito más. Aquí hemos metido, digamos, una parte que habla de instrucciones para el recurso preventivo, y ahí lo hemos definido en 3 partes. Fase previa, fase de ejecución y la fase ya de finalización. ¿Por qué?
porque nos parece que antes de iniciar la actividad del recurso preventivo tenemos que ver con qué tiene que contar, si cuenta con todas las cosas que tiene que tener a su disposición. Por ejemplo, pues si tiene su designación, su asignación, si tiene la documentación relativa a la situación en que debe estar presente, etcétera, si ha recibido los medios para desarrollar sus funciones y si tiene el documento, por ejemplo, el registro de vigilancia. Es decir, ¿dispongo de aquello que tengo que tener? Sí. Pues bueno, podemos empezar a ejecutar. En la ejecución ya, pues tendremos que comprobar que se dispone de los medios materiales, protecciones colectivas, equipos de protección individual, pues necesario para que eso se pueda llevar a cabo con seguridad. Y bueno, podríamos hablar de un montón de apartados, pero que tenéis ahí, por supuesto, en la guía, ¿no? Vigilar que los trabajadores realizan las tareas cumpliendo con las actividades, si se incumplen las medidas preventivas, dar las indicaciones necesarias, como bien dijo Sandra, si se comprueba que las actividades preventivas son ineficaces, pues qué debemos de hacer, qué debo de vigilar, por ejemplo, la aparición de riesgos no previstos. Habla también de su propia ubicación, de la propia ubicación del recurso preventivo, es decir, el compendio de lo que hemos ido hablando, ¿no? Y, por supuesto, habla de completar el registro de vigilancia, que, como bien comentó también Sandra, hemos decidido ponerlo en forma negativa, ¿no? A nosotros la verdad es que nos gusta bastante poner en forma negativa este tipo de cosas, porque es mucho más difícil cubrir que todo está bien y además yo creo que sería incierto normalmente que cubrir qué cosas has detectado, ¿no? Y de eso se trata el recurso preventivo, de que vigile, esté presente y que avise de aquellas cosas que detecta que están mal o que no se adecúan. Y ya en la fase de finalización, pues hablamos de que hay que comprobar que se dan las condiciones previstas para finalizar su presencia. Nos comentan durante estas jornadas, durante este periplo que estamos haciendo por todo el norte, que es muy habitual que se designa el recurso preventivo, incluso a veces va hasta allí, ¿no? Y está un ratito, pero luego se va, ya está todo bien, me voy. No, aquí dice que tiene que estar presente y luego no podemos cerrar ese tipo de actividad, especialmente en algunos tipos de riesgos. Cuando veamos la ficha 1 de los espacios confinados, pues es uno de esos casos, ¿no? Yo no puedo irme sin verificar que se ha repuesto a la situación anterior, que ya no existe acceso a ese espacio confinado, ¿no? Y, por supuesto, tendrá que entregar el registro de vigilancia y cualquier otra documentación y medios que esté previsto que entregue este recurso como función y como resultado de su vigilancia. Tenemos el apartado de riesgos específicos, que habría que poner cuáles son, el apartado de medidas de prevención, que habría que describir las actividades y medidas de prevención relativas a los riesgos que motivan la presencia, y luego hemos puesto un par de apartados más, protecciones colectivas e individuales y medios y equipos. Protecciones colectivas individuales, es evidente, ¿no?, que vamos a tener que hablar de qué protecciones se está hablando, pero a veces también tenemos medios y equipos que tienen que reunir una serie de características, ¿no? Y veremos, por ejemplo, en el caso de los espacios confinados, que podemos hablar de máquinas con marcado X, pues frente a explosiones, por hablar de algún tema, ¿no?, y que será fundamental en ese tipo de lugares. Bueno, nos pasamos ahora a la ficha 1. Y aquí, como os decía, estamos hablando ya de ese riesgo específico de espacios confinados para ver cómo podría ser y tampoco, digamos que en este caso nosotros vamos a decir que esta es la ficha de los espacios confinados para todo el mundo. Es algo que elaboramos pues procurando ser, como siempre, fieles a lo que dice la normativa, ¿no? Aquí nos hemos siempre puesto en el lado de expresarnos como en la normativa. Por ejemplo, en las referencias legales, pues ya que hablamos del 486, del 681 de atmósferas explosivas, del 374 de productos químicos, del 664 de riesgos biológicos e incluso el NTP 223 de trabajos en espacios confinados. O sea, aquí podríamos meter todo lo que sepamos que hay hablando de este tema, ¿no? Luego, en la condición por la que es necesaria la presencia, pues ahí ya tendríamos que irnos a nuestro tema concreto. Nosotros aquí, ¿qué hemos metido? Pues trabajos en espacios donde puede producirse una acumulación de gases peligrosos o la creación de una atmósfera con escasez de oxígeno o la acumulación de productos tóxicos, trabajos subterráneos en pozos, galerías, alcantarillas, fosos, bodegas, trabajos en interior de túneles, cubas, cisternas, reactores, tal. Bueno, en fin, tendríamos que meter nuestro caso, ¿no?, el caso de cada uno, que nosotros hemos procurado hacerlo, digamos, un poco extenso para que se vea cuál puede ser el alcance. Las instrucciones para el recurso preventivo en fase previa, pues recibir junto a la asignación anexo 2,
Por ejemplo, la siguiente documentación: autorización / permiso de trabajo necesario en este tipo de actividades y procedimiento de trabajo, cómo debe de hacerse. Evidentemente, esto puede estar recogido en el plan, puede estar recogido en la evaluación, en otro tipo de documentos que debemos de añadir aquí. Recibir los medios para el desarrollo de las funciones, recibir el documento de registro de vigilancia anexo 4. Y luego ya pasamos a la fase de ejecución. Y aquí fijaros que yo igual incluso lo podríamos haber resaltado más, que nos parece adecuado utilizar las expresiones que utiliza la normativa, y luego cuando lo veáis veréis que ahí nos hacemos referencia a comprobar, verificar, y también estas expresiones muy concretas de la normativa, que es vigilar, permanecer, y empezamos algunas frases por si se incumplen y otras por si son ineficaces, es decir, lo que nos decía Sandra. El recurso preventivo tiene que vigilar ciertas cosas y le tenemos que poner qué tiene que vigilar. Por ejemplo, que los trabajadores realizan las tareas cumpliendo con las actividades preventivas establecidas, así como el uso apropiado de los elementos de protección colectiva de los EPIs y demás equipos. Permanecer en el lugar de trabajo durante el tiempo que duren las operaciones que así lo requieran, y llevando a cabo su presencia desde emplazamiento definido en el procedimiento de trabajo. Si se incumplen las medidas preventivas, dar las indicaciones necesarias a los trabajadores para el correcto e inmediato cumplimiento y, de ser preciso, informar al responsable. Sandra lo decía, solo podemos informar si sabemos quién es el responsable. Muchas veces se pregunta y dice, pues, no sé, al encargado. A veces no sabe el recurso preventivo a quién tiene que informar, ¿no? Y si se comprueba que las actividades preventivas establecidas son ineficaces, que hay ausencia, insuficiencia o falta de adecuación, informar al responsable y no continuar con los trabajos mientras no se implementen las medidas preventivas necesarias. Bueno, todo esto podéis verlo ahí en las fichas y, en fin, vamos hablando de determinados temas y pasamos pues a la fase de finalización. En la fase de finalización, por ejemplo, en espacios confinados, tendremos que comprobar que se realizan las operaciones necesarias para dejar el lugar en las condiciones adecuadas de uso, retirada de equipos, reposición a situación anterior a las instalaciones, sistemas de enclavamiento, bloqueo, lo que sea necesario y, por supuesto, como siempre, de cada actuación de vigilancia, completar y entregar el registro de esa vigilancia con el resultado de la misma, cumplimiento de las medidas, irregularidades, comunicaciones, etc. En cuanto a los riesgos específicos de los que hablábamos, que tendrá que saber el recurso preventivo a qué riesgos se está enfrentando, tendremos que ponerle cuáles son. En espacios confinados pues puede ser asfixia, puede ser incendio y explosión, puede ser intoxicación por inhalación de contaminantes, puede ser exposición a atmósferas corrosivas e irritantes, exposición a riesgos biológicos o otros que nosotros en este momento no imaginamos, pero que pueden estar ahí presentes, ¿no? Y ponemos una notita. Además de esos riesgos, deberán tenerse en cuenta también los riesgos generales existentes en el recinto, caídas a distinto nivel, contacto eléctrico, y antes lo hablabais en el sector ferroviario, ¿no?, tan importante. Es decir, no debemos olvidarnos que estas operaciones específicas normalmente van combinadas con otras que también debemos de controlar sus riesgos e incluso a lo mejor vigilar. Y el recurso preventivo puede ser el mismo o puede ser otro distinto. Luego tenemos las medidas generales de prevención para ese caso en concreto y, por destacar algunas, pues por ejemplo la señalización, vigilancia, la comunicación, la formación en primeros auxilios, el uso de elementos de comunicación, walkie-talkies, etcétera, los temas de rescate e intervención, tan importantes aquí bueno, siempre en general, pero aquí en espacios confinados, los temas de controlar cómo es la ventilación, natural si es posible, forzada, los temas de mediciones, de ver cómo están los niveles de oxígeno y que cuando alcancen un determinado nivel, cuando baje un determinado nivel, pues habrá que acceder pues, con equipos de respiración autónoma o semiautónoma, lo que se requiera.
comprobar la ausencia de atmósferas explosivas, realizar mediciones continuas y cómo, por niveles, etcétera. El tema de los equipos ATEX para introducir dentro, los equipos de iluminación, que deben de tener también unos requisitos específicos, el uso de tensiones de seguridad y, en fin, yo creo que hemos tratado de tocar un poquito así puntos diversos para que se vea por dónde irían los tiros. Y nos pasaríamos luego ya, por fin, a estos dos últimos apartados, protecciones colectivas e individuales y medios y equipos. Y yo aquí destacaría, pues, entre las protecciones, pues el arnés de seguridad dotado de dispositivo de amortiguación, el equipo respiratorio autónomo semiautónomo, la ropa de trabajo antiestática y, en cuanto a los equipos, pues los equipos de medición y los equipos de salvamento y rescate. Es decir, que estas fichas creo que lo digo un poco en nombre de todo el grupo, lo que quieren decir es: no puedo designar un recurso preventivo y decirle quédate ahí mientras dure toda la obra y tienes que vigilar. Creo que lo explicó bastante bien Sandra también. Te doy los 500 folios del tocho del plan de seguridad y vigila. No, le tengo que decir qué tiene que vigilar en concreto, cómo tiene que hacerlo y darle los medios para que lo haga, ¿no? Listo. Ese silencio es que acabé. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, Javier, Fernando, Sandra, Héctor. Creo que lo habéis explicado muy bien. Recordaros que tenéis el manual en la web de Osalan, en la web de los institutos, para consultar. Y bueno, se nos ha ido un poco el tiempo, pero igual hay alguna pregunta en la sala. Me imaginaba que habría. A ver, David. Sí, buenos días. Dos preguntas para la mesa, bien rapiditas y creo que concretas. A día de hoy, ¿aporta algo a la prevención de una obra la figura del recurso preventivo? Porque es habitual que sea una de las personas más incumplidoras desde un punto de vista preventivo. Eso, en muchísimos casos. Y la segunda pregunta, ¿no creen que con esta guía, llevando a cabo los registros y anexos, prácticamente se les condena en caso de accidente? Bueno, si no os importa, contesto yo a la primera parte. Vamos a ver, nosotros, bueno, la figura de recurso preventivo nació, como os he dicho yo al principio, en la Ley 54/2003, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque había una siniestralidad muy importante, sobre todo si se cogen la introducción a la ley, pues verán que pues, lo que está hablando es que la siniestralidad en el naval y en la construcción es elevadísima y el recurso preventivo trata de ser una medida para ayudar, ¿vale? Entonces, nosotros, aparte de recoger toda esa normativa, intentar sintetizarla y demás, hemos intentado que al menos se aumente la eficacia, ¿vale?, del recurso preventivo, ¿vale? ¿Cómo hemos tratado de hacer eso? Pues primero, con la primera parte que hemos hecho de los anexos, donde se va haciendo el nombramiento y también hacemos una tabla resumen en dónde tiene que estar y cuándo, no sé qué, para qué. Eso estamos intentando reflexionar a la empresa que lo va a nombrar, para quién es el adecuado para nombrar, cuándo tiene que estar, ¿vale?, para saber si tiene que haber 1 o 14, porque si en la tablilla que poníamos ayer resumen, pues tiene que haber un señor para hacer tal tajo y otro en tal tajo, pues no puede ser el mismo, tienen que ser otros distintos, ¿vale? Y luego en el tema de la construcción en concreto, pues ya comentamos, creo que un poco casi todos, de que en el sector de la construcción tiene que ser del contratista y no del subcontratista, ¿vale? Entonces, y en muchos casos no puede estar en la zona de riesgo. O sea, quiero decir, por ejemplo, si se va a retirar amianto, no puede estar en la zona donde se va a hacer la retirada, ¿vale? Entonces decimos, qué absurdo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos intentado en la medida de lo posible que ese absurdo sirva para algo, entre comillas. Bueno, perdonad lo que voy a decir. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, en la ficha que explicó Héctor, espacios confinados,
Vale. ¿Qué puede hacer el recurso? ¿No puede entrar allí? No, si es el contratista no puede entrar, entra el subcontratista. Vale. ¿Pero qué le puedo pedir? Pues si tiene que haber una figura específica, o sea, tiene que haber tal personal y tiene que llevar tales medios y tiene que hacer tales comprobaciones y tiene que hacer una serie de cosas, si yo me molesto en explicarle al recurso preventivo en una ficha qué es lo que tiene que ver, seguro que mejora un poco la eficacia. ¿Vale? Entonces, el objetivo que tenemos con esas fichas es explicarle, que se le pueda explicar al recurso, diga, usted va a estar aquí, tiene que estar mientras esté haciendo este trabajo. Y tiene que comprobar que la gente que llegue cumple esto, esto, esto y esto. Y tenga un permiso de trabajo firmado. Y que lleve pues un medidor de no sé qué, y que lleve no sé cuánto, y que tenga estos medios, y que haya un equipo de rescate, y que haga no sé qué, y cuando terminen el trabajo, esto tiene que quedar en estas condiciones. ¿Vale? Entendemos que con eso un poco más se va a mejorar. ¿Vale? Segunda respuesta. Si más no me equivoco, era si no le estamos metiendo una pistola en el pecho. Bien. Nosotros lo que hemos hecho en esa ficha de recogida de la vigilancia, ¿vale? Precisamente, Héctor lo dejó caer así un poco, bueno, un poco de soslayo. Nosotros no le ponemos allí, ¿estaba todo bien en la obra? Mientras se hizo ese trabajo, ¿estaba todo bien? No, si usted coge la ficha no pone eso. Pone, ¿ha detectado usted alguna deficiencia? Pues si no la he detectado, pues no la he detectado. ¿Estaba todo perfecto? Pues no lo sé, pero yo por lo menos no lo he visto. ¿Vale? Siguiente cosa, ¿a quién informa? Entonces, es muy importante que si ese señor encuentra algo allí, sepa a quién se lo tiene que decir. ¿Vale? Después hay otra cosa que no hemos tocado porque no nos da la vida, pero que está en el documento. El documento es bastante completito. Y es, ¿tiene autoridad para parar la obra el recurso preventivo? Si encuentra algo que sea riesgo grave e inminente. Si fuese de los primeros, es decir, de los servicios del equipo de prevención de la empresa, pues sí lo tendría. Pero como es no obstante, pues legalmente no lo tiene. Pero es el señor que ha puesto el empresario para que vigile y si hay algo más mal que lo informe y que tome alguna medida. Entonces, a ver, aunque legalmente no lo tiene, es decir, la ley no se lo da, lo voy a decir un poco mejor, entendemos que la empresa, si tiene un mínimo de 2 dedos de frente, se la debe dar. Es decir, si yo tengo allí un señor que está en mi nombre para hacer no sé qué cosa y para no sé qué, y no le doy capacidad de que si ve una burrada no pueda parar, pues ¿para qué lo quiero? ¿Vale? Entonces, bueno, un poco también tenemos la vuelta en el documento de intentar que sea también un elemento de reflexión un poco para todos. Y después abajo, hemos dicho, ponemos, he encontrado algo mal y he informado a fulano. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso? Oiga, yo no puedo parar, no me han dado la autoridad de parar. Estaba esto mal y he informado a la persona que me han dicho que tengo que informar y hasta ahí puedo llegar. Entonces, para mí eso es quitarle, o sea, la pistola ya se la han puesto. Yo lo que quiero es quitarle la bala. Bueno, no sé si he respondido. Muy breve. Bueno, en el libro está lo que hemos consensuado. Después, evidentemente, cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Entonces, estas son opiniones personales. El recurso preventivo creemos que aporta, sí que aporta. Lo que ocurre, como hemos visto, hay situaciones donde tiene que estar, pero no hace absolutamente nada. Pero esto está pensado para todo tipo de trabajos en cualquier ámbito, empresas pequeñas, grandes, muchas, pocas, complejas, fáciles, entonces aporta. Pero hay situaciones, quizá en el mundo de la construcción, donde hay otras figuras que superan ampliamente a lo que es el recurso preventivo. Eso es la primera parte. Y en la segunda, lo que dice Ángel. Creemos que un recurso preventivo está mucho más desnudo cuando se le dice tú eres el recurso preventivo y no sabe absolutamente ni qué tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni qué potestad tiene si es que la tiene, ni dónde empieza su trabajo, ni dónde acaba, que si se le dice claramente lo que tiene que hacer. Una vez que te dan un papel firmado, todos sabemos lo que eso supone, el decir usted tiene que hacer esto, pues el cumplir las cosas da problemas, eso está claro. El vivir abstraído de los problemas te hace vivir muy feliz hasta que ocurre el problema. Pero cuando eres consciente de lo que tienes, pues tienes que aplicar. O sea, que creemos
que el detallarle lo que tiene que hacer, como ha dicho Ángel, no le implica nada. Y yo en los 10 años que llevo haciendo informes de accidentes mortales graves y muy graves, y leves también, nunca he visto a un recurso preventivo que haya tenido un problema judicial al final grande, nunca. Que haya pasado por allí, por el juzgado, como imputado, como hasta el jubilado que está en la valla, porque ya sabemos cómo funciona eso, todos desfilábamos por allí, sí, pero al final un recurso preventivo no he visto ni un solo caso. Buenos días, Jorge Goldaracena, también de BPG. Es curioso que con mi compañero David y yo, que estamos distantes, hemos pensado los dos lo mismo, ¿no? En cuanto a esta figura de recurso preventivo, que con esta guía, pues como se le marcan unas obligaciones, pues va a servir para que jurídicamente se le busque un camino y por ese camino se le culpe o se le culpabilice al empresario. De eso nos ocuparemos los coordinadores de seguridad, evidentemente. La pregunta es que nos estamos refiriendo a una figura de recurso preventivo, a una de las 4 posibles, y nos estamos olvidando las otras 3. En el caso de que el empresario tenga que nombrar, no hace falta que nombre a una persona inexperta de su propia empresa. Puede nombrarlo de un servicio de prevención ajeno. De lo poco que he leído el manual, que por cierto me ha gustado, me parece que es una buena guía, se indica que el recurso preventivo incluso puede llegar a ser de otro servicio de prevención ajeno distinto del que tenga contratado en la empresa. Me ha llamado la atención que eso chocaría un poco con la integración de la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa, ¿no? Pero las preguntas que quería hacer, ¿no? Y la otra es que si no pasamos a la acción, esta guía, cuando digo pasamos a la acción, solicito que hay tanto el ISGA como el Instituto Cántabro como Salán, pues hagan una campaña de las diferentes obras en las que se ponga una pegatina, por ejemplo, en las casetas con el código QR para que se enlace con esta guía, es decir, para que realmente llegue a donde tiene que llegar, porque si no vamos a tener a partir de mañana unos planes de seguridad, unos documentos de gestión preventiva con 133 páginas más. Bueno, entiendo que la primera pregunta era ¿por qué el no obstante y no los miembros de los servicios de prevención? Vale, pues la pregunta se la lanzo yo a las empresas, pero entiendo que por coste, ¿vale? Y porque el número de miembros que tienen los servicios de prevención propios / ajenos de las empresas, pues son limitados. Y, entre comillas, pues sale más barato pues poner un oficial en el mejor de los casos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, no sé, como no estoy en mi región, no estoy seguro, o en mi comunidad autónoma, mejor dicho, pero, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, Inspección de Trabajo exige que tenga que tener mando. Es decir, para soslayar lo que dije yo antes un poquito de que le mandamos al recurso preventivo, que tiene el curso básico, que controle y no tiene capacidad, la ley no le da capacidad de paralización, ¿vale? Pues para paliarlo en cierto modo, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, Inspección le está exigiendo que ese recurso preventivo tiene que ser al menos un encargado, ¿vale? Es decir, alguien con mando. No sé si aquí en el... Vale, bueno, lo comento por tal. Pero bueno, sí es verdad que podría ser y nos llama mucho la atención y sobre todo, es decir, es una reflexión que no la expresamos de otra manera porque es legal. Es decir, nosotros no podemos decir que una cosa se hace mal del todo si es legal. Si legalmente se puede hacer, pues se puede hacer. ¿Qué pasa? Que también comentamos, o he intentado comentar yo al principio, que a lo mejor a ese señor hay que darle una cierta formación, no solo el curso básico, ¿vale? Tendremos que darle una formación para que pueda llevar esa labor con un mínimo de eficacia, ¿vale? Y tener una serie de medios y tal. Entonces, lo que estamos es intentando dignificarlo. Es decir, estamos intentando que sea una persona que realmente aporte. Nosotros entendemos que aporte, pero yo, por ejemplo, vengo en primera etapa he trabajado en el sector privado durante pues, 15 años.
y llevaba una cosa que se llamaba de aquellas prevención, calidad, medio ambiente y no sé qué más, y tal, todas aquellas cosas que nadie quería. Y entonces, claro, pero yo, bueno, una empresa importante, bueno, unos 1.500 trabajadores, tampoco es que fuera una casa tal, pero quiero deciros, yo tenía un espacio físico cerrado, ¿vale? Sí, 2.500 metros cuadrados de nave, pero bueno, un espacio acotado, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, lo que ibas haciendo poquito a poco, pues se consolidaba, ¿vale? Era más fácil consolidarlo. Yo entiendo que, por ejemplo, una obra de construcción pues es mucho más difícil porque todo es cambiante. Cada día, ahora hay esta cosa, ahora hay otra y ahora hay otra distinta, ¿no? Entonces, pues igual es bastante más difícil. Entonces, igual es más fácil llevar ese tipo de cosas es decir, una persona que trabajaba en mi empresa, pues era a lo mejor más fácil que fuese capaz de ir conociendo todos los riesgos y todo al cabo de un tiempo y poderle asignar una tarea de este tipo que en una obra de construcción, pues que ahora es de una manera y luego dentro de un rato es de otra totalmente distinta. Pero bueno, nosotros lo que vemos es que, o sea, lo que intentamos con esto es que sea más eficaz. Y como decía Fernando antes, queremos que aporte. En algunas actividades, pues a lo mejor más que en otras, pero entendemos que sí que aporta. Y no sé si nos falta por decir algo más. Bueno, la campaña. A ver, nosotros de hecho estamos intentando hacerlo en todas las comunidades autónomas, es decir, ahora nos falta pues Asturias, hemos dado la vuelta y en Galicia la hemos hecho el viernes, el día 17, y bueno, por suerte hemos tenido una buena acogida también como aquí. Espero que os guste, nosotros lo hemos hecho con nuestra mejor intención. Como veis hay distintas sensibilidades, lo cual ha hecho enriquecer también, entendemos, el documento y ha hecho que al final pues creemos que es bastante bueno. Bueno, solo una cosa. Me gustaría también reconocer a Ivonne, porque también participó en la guía, aunque luego pues tuvo otras ocupaciones, pero es también parte de esta guía, ¿no? Hola. Hola, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí. Vale, a ver, es que todo esto está muy bien, pero como no hay gente para nada, es todo un desmadre total, los proyectos no tienen más que modificados, todo el mundo está desesperado, pues yo soy igual la más pesimista de todo el grupo. Y encima, esto hay que pagarlo. Tú pides un grifo más en tu casa y lo tienes que pagar. O sea, que si no empezamos poniendo claro al contratista cuánto vale y pagándolo, ya podemos pedir misa, que es imposible. Entonces, yo creo que tiene un coste, no sé si sería coste directo, coste indirecto, no tengo ni idea. Máquina, herramienta, no tengo ni idea, pero esto tiene que quedar reflejado y recogido de alguna forma, porque el capítulo de seguridad parte proporcional, lo divido entre 14 meses de duración de la obra y voy pagando. Pues, si queremos ser serios, lo primero es hablar de dinero. Yo es lo que creo, porque creo que la situación es muy complicada y es que si no, no va a funcionar. O sea, ya cuesta pagar y ya cuesta gestionar, como para encima pedir una figura necesaria, pero que está en el aire. Es súper importante que esto salga adelante, entonces, pero siendo realistas, porque no desde el punto de vista de la teoría. Entonces, es mi opinión, e intentar limitar un poco los modificados, porque es que las obras luego venga a cambiar y todo esto que igual al principio se consigue tener muy controlado, te cambian la obra y lo dinamitan en 2 días. Ya está todo el mundo desprotegido, digamos, porque al final todo esto es una cuestión de responsabilidades. Entonces, bueno, era eso, un poco lo que quería decir. Bueno, simplemente con respecto a eso, un par de cosas. Primero, se recoge en el documento que en cuanto a pagar al recurso preventivo está recogido si tendría derecho a percibir algo por esa función o no. Eso está recogido en el documento. Y luego, en cuanto a pagar las medidas preventivas, pues en el estudio de seguridad, eso debe formar parte del presupuesto de la obra. Es decir, hay que implementar las medidas y certificarlas, ¿no? Y hay que cumplirlas. O sea, eso forma parte de la normativa de 1627, normativa de prevención,
y que se incluyen en el estudio y en el presupuesto. El estudio, no olvidemos que forma parte del proyecto de obra, no va por libre. Las medidas de seguridad hay que adoptarlas y lógicamente tienen un coste y hay que pagarlas. Y al final las tiene que acabar pagando el promotor, que es digamos el que encarga la obra, ¿no? Quien no las puede pagar es el trabajador no poniéndolas en práctica y con su seguridad y su salud, ¿no? Eso está claro. Pero vamos, comparto la preocupación, pero eso es así. Vale, bueno, gracias por las reflexiones, por las respuestas y yo creo que vamos a cerrar porque vamos ya un poquito tarde. Entonces, Lourdes. Sí. Victoria, perdona, tenemos 3 preguntas más vía online. ¿Te las puedo plantear? Sí. Pues igual las terminamos respondiendo nosotros online porque sí, es porque vamos con media hora de retraso. Entonces, bueno, creo que tenemos que cerrar. Las anotamos y las tratamos de responder. Gracias. Bueno, llegamos al final de este primer foro de encuentro, de construcción. Yo sí quería agradecer, primero los agradecimientos a todas las personas que habéis participado, Javier, Ivonne, Inés, por supuesto, Lorea, con toda la mesa, Aitor, Gorka, Alfonso, JJ, Mónica, todos. La segunda, Héctor, Javier, Fernando, que se me escapa, Sandra y me dejo Ángel. Y Victoria, claro. Y por supuesto a mi casa que está haciendo posible que haya fotos, que estemos por streaming, que la prensa, que la guía esté publicada, a todas las personas que han trabajado. Yo sí soy positiva. Yo, los que ya me conocéis, sí soy positiva. No soy en absoluto negativa ni derrotista. La prevención, yo no voy a decir que cueste. La prevención es inversión. Y eso está escrito desde el año 95, es decir, hace más de 30 años, ya camino de ellos, además en breve. Es una inversión y, evidentemente, si queremos ir avanzando, tenemos que invertir en dinero, invertir en recursos e invertir en tiempo. Por supuesto que hay que contemplarlo. Yo creo que todas estas guías que nosotros presentamos, tanto la primera de supraestructuras ferroviarias como la de recurso preventivo, lo que pretenden es ayudar al que tiene que realizar el trabajo, ni condenar, ni pedir más, en absoluto. Yo creo que todos tenemos, y yo hablo desde el punto de vista yo soy preventiva, fundamentalmente yo lo que soy es preventiva, con independencia de los puestos que a uno le va tocando en la vida, pero yo soy preventiva. La prevención, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades, todos, la cadena de mando entera, desde la dirección general a los responsables, la cadena de mandos intermedios, los delegados y delegadas de prevención y las propias personas trabajadoras. Cada uno, en nuestro ámbito de nuestras competencias, tenemos unas responsabilidades que ya existen, con independencia de que lo ponga en un papel o no lo ponga, existen. Yo tengo que hacer una evaluación y debo de contemplar los riesgos. Mi responsable, donde haya medidas preventivas y no las implante, será el responsable. Yo ya lo he comunicado. Es decir, que el papel recoja que tengo que hacer no quiere decir que yo no tenga responsabilidad. Yo creo que tampoco podemos... Los que trabajamos en este mundo de la prevención no podemos trabajar con este miedo al juzgado. Quiero decir, al final uno hace lo que buenamente puede y lo que buenamente sabe y adelante con ello. Esa es nuestra función y por eso os digo que yo sí soy positiva. Soy positiva porque así tenemos que trabajar. Sí doy y me gusta oír a todas las partes. Yo creo que estos foros valen para esto. Comentabais antes lo de los papeleos, que hay que hacer más comunicación y que estamos, pues bueno, un poco con la Fiscalía encima, ¿no? Efectivamente, hay papeleo, pero daros cuenta que el papeleo no sirve para nada absolutamente si lo guardo en un cajón. Fijaros, me voy a remitir al plan de prevención de las empresas, siglo XIV, si me permitís. El plan de prevención recoge las tareas. ¿Qué plan de prevención a día de hoy recoge a qué me dedico? Desde que me levanto, voy a trabajar y vuelvo a mi casa. Eso es el plan de prevención. Asocio cómo trabajo, qué riesgos tengo, cómo los mido y qué medidas pongo. Quien trabaja, hago una cadena de mandos. En esa cadena de mandos y responsables identifico
qué responsabilidad tiene cada una de las categorías, todo eso es un plan de prevención. ¿Y eso es un documento grande? Sí. ¿Sirve para algo? Para contarlo, evidentemente, para contarlo a todas las cadenas. Dar unas fichas donde digo, estas son sus tareas. Os doy la razón en la comunicación. Nosotros estamos planteándonos pues, hacer este tipo de más corto, pues desayunos, de trabajo, si me permitís, foros en los que nos podamos comunicar los unos con los otros. Pero sin olvidar aquellos que decían, bueno, pues los más modernos antes, de los briefing a primera hora en las empresas, que te sentabas con tus 4 o 5 compañeros o tus 4 o 5 responsables, estos con los suyos, y cada uno iba diciendo, bueno, ¿qué ha pasado hoy? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué habéis visto ayer? ¿Qué está roto? Todo eso lo hemos olvidado. Eso es lo que tenemos que retomar y eso es prevención. Y yo creo que, bueno, el miedo a... También estamos trabajando con los juzgados. Es cierto que la Fiscalía de Siniestralidad nos ha pedido trabajar juntos para formarlos a ellos, que a veces, bueno, tienen carencias en cuanto a materia preventiva, y yo creo que eso es un gran avance y eso nos ayudará a todas las personas que trabajamos en ese mundo de la prevención. Así que yo insisto, yo sí soy positiva, soy prevencionista fundamentalmente, y yo creo que hay que ser pausado, planificado y perseverante, que eso somos los preventivos. Así que, bueno, agradeceros a todos vuestras reflexiones y aportaciones y a todas las personas que habéis participado en las ponencias. Muchas gracias. Así que nos vemos en la siguiente. Gracias.